Tomo 1. Histografía, territorio y región de Morelos. Capítulo 3. Todo es microhistoria. Sin duda, a través de esta ingeniosa frase, Luis González criticaba la estrecha visión centralista de los historiadores profesionales, que se interesaban muy poco en lo que sucedía fuera de los círculos políticos de la capital. Más allá de esta evidencia, se pensaba que se buscaba darnos a entender que ninguna obra historiográfica, por extensos que fueran los ámbitos espaciales que se propusiera abarcar, dejaba de ser de alguna manera un trabajo de microhistoria. Nadie pone en duda de que existen notables diferencias entre las maneras de abordar el género microhistórico y entre el historiador michoacano y sus colegas italianos. Así, sus artículos y ponencias recogidas en la nueva edición de Invitación a la Microhistoria tienen como principal objetivo hacer una decidida defensa de las historias pueblerinas, a menudo escritas por eruditos locales que él llamaba historias matrias, una verdadera historia nacional que busque dar cuenta de la diversidad existente en el territorio mexicano, que tiene que construirse a partir de una amplia colección de historias locales o regionales. De hecho, la extensión territorial y la estructura jerárquica de estas instituciones les proporcionan muchas ventajas a la hora de imponer sus decisiones sobre los pobladores de las distintas localidades, que en cambio se encuentran divididos internamente y que rara vez se coordinan con los pueblos vecinos. Hoy en día, los historiadores de vanguardia se han propuesto estudiar estas comunidades e institución a través de la teoría de las redes sociales con excelentes resultados. Por su parte, Luis González, quien siempre buscó dar una visión global de las sociedades que estudiaba, fue consciente de que un solo investigador era capaz de analizar la totalidad de las principales redes sociales, no solo por su amplitud, sino también porque es imposible estudiarlas como si se trataran de comunidades cerradas y corporadas, sino que necesariamente hay que verlas actuando en todas las localidades en las que tienen presencia. Sorprendentemente, la microhistoria gonzaliana no se conforma con dar cuenta de los diversos niveles de relación que existen entre lo local y lo nacional, sino que además lo hace a partir de una mirada hondamente comprensiva de las intenciones de los actores históricos. No exenta al mismo tiempo de una fina ironía, recurriendo para ello a un estilo sabroso, claro y ágil, que suscite el interés de un gran número de lectores. Hemos visto que las aparentes sencillas y lineales microhistorias de Luis González, sea que traten de una localidad precisa o de comunidades e institución, se erigen sobre la base de una original concepción de las relaciones entre lo local, lo regional y lo nacional, así como entre lo micro y lo macro, y de un profundo conocimiento de los métodos y teorías de la historia. Luis González nunca renegó de sus orígenes pueblerinos. Es más, siempre los reivindicó con orgullo. Su sueño fue reconciliar ambos mundos, el citadino y el campirano, a través de sus obras. Capítulo 5. Reflexiones sobre la historia regional. Un país como México, que histórica y culturalmente tan complejo, el uso del concepto historia regional se ha multiplicado rápidamente, cobijando un sinnúmero de errores y confusiones en la comprensión de problemas concretos que deben ser vistos desde cada una de las ciencias sociales, pero sin distorsionar la especificidad disciplinar propia de la historia. Durante muchos años hemos venido cultivando una disciplina que no es disciplina. No es una disciplina porque no tiene una unidad conceptual y metodológica. ¿Y por qué? Vista como parte de lo regional, los historiadores la han concebido más integrada a los contenidos geográficos y naturales que a los procesos sociales, o simplemente se da por supuesto que cualquier estudio al referirse a una sociedad estatal ya de por sí es historia regional. Pero hay un verdadero problema con esto, que radica en que no estamos claros los objetivos de la historia regional. Por ejemplo, se afirma que uno de los principales objetivos de la historia regional es conservar adecuadamente la correspondencia que debe existir entre el proceso histórico estudiado, la sociedad que lo vivió y el espacio y el tiempo que ocurrió. Ese problema queda embosado y la pregunta es obligada. Se reitera de manera frecuente que la opción del historiador plantea implícita o explícitamente que la sociedad regional y sus territorios son segmentos de una sociedad y de un territorio más amplio, que para el caso mexicano que nos ocupa son la sociedad y el territorio del conjunto de la colonia o la nación. Los llamamos sociedad y territorios generales.
Cuando asumimos que hacemos historia regional, evidentemente la referencia es un punto determinado del espacio por explicar. El primer acercamiento es, sin duda, el geográfico y el económico. Se puede retener el hecho de que como son pocas regiones, es prácticamente homogénea a nivel de su espacio, y lo fue posteriormente en términos de su explotación económica y su cohesión cultural como entidad federativa. Sin embargo, cuando hablamos del estado de Morelos, estamos ante una nueva realidad creada por el devenir histórico, sociedad del Estado Nacional, por así decirlo, por las disputas en la configuración de una territorialidad que, superando la base económica, se ubica en la configuración de la nueva política impuesta por la federación y el equilibrio estatal. Más allá de cualquier espíritu regionalista, que pudo haber existido, pero que era secundario, y lo era porque las élites, el motor de cualquier manifestación política importante de entonces, radicaba en la capital, en la Ciudad de México, que era el motor regional de lo que acontecía en sus alrededores. Por otra parte, la historia económica, política y del derecho, por citar algunas, tienen como sus disciplinas como soporte lo metodológico, pero en los mismos términos metodológicos, el pensamiento común en el mundo de la cultura asegura que en realidad la geografía es la madre de la historia, tratando de privilegiar el espacio y las regiones. Finalmente, no se cree que la solución esté en preguntarse por la existencia o no de las regiones, como hemos visto para el caso de Morelos, región y territorio, como espacios creados por ese enorme y complejo proceso histórico. Confluyen y se superponen unos a otros de acuerdo con la coyuntura que se trate y el fenómeno social que se estudie. El estado de Morelos, perspectivas para su historia regional. La llamada historia regional representa uno de los sectores más dinámicos de la actual producción historiográfica mexicana, proceso que se ha extendido prácticamente desde finales de la década de los 60 del siglo XX. La causa parece clara: el conjunto de trabajos que reúne a lo principal, considerando entender como historia regional, es resultado de una razonable oposición a una larga tradición de historias nacionales y oficialistas. La tarea central para la historia regional ha sido, pues, redefinir las generalizaciones que se busca dar cohesión a la nación mexicana. Después de que en el último tercio del siglo XX cobró fuerza la idea de que la historia nacional no brindaba un panorama específico ni tampoco conclusiones muy sólidas acerca de las particularidades de las regiones, los municipios o los estados. En cambio, surgió la tendencia a pensar que era en esto, por lo general, justamente descansarían las explicaciones históricas más precisas, mismas que a la larga explicarían con mayor profundión al conjunto nacional. Bajo ese criterio, los historiadores tendieron a regionalizar el proceso histórico para que con las conclusiones de sus trabajos tratar de dar resultados más concretos en torno a lo que se creía acerca de la historia del país. Sin embargo, como ya se ha discutido, hay que considerar que la historia de los estados y la historia regional no son la misma cosa, aunque la primera sea una base invaluable para la segunda. De la misma forma que tampoco lo son la historia regional y la microhistoria. En el contexto de la producción historiográfica, a decir, no solo en México, sino en América Latina, hay dos temas sobresalientes. Primero, la historia regional, la historia como si fuera de la periferia hacia adentro, y la historia popular, que va de abajo hacia arriba. En conjunto, ambos temas representan la recreación en contra de los énfasis iniciales que hacían hincapié en los estados nacionales, las élites nacionales, las narrativas y las militares. Sin embargo, a pesar de que poco se pone en duda y a su larga presencia como tema fundamental en el concierto mexicano, las implicaciones de la historia regional son un asunto abierto a la discusión de la misma forma que lo son los debates en torno al elemento central de su propuesta, el concepto de región y la serie de derivaciones conceptuales, en consecuencia a lo regional, regionalidad, regionalismo. En ese sentido, justamente uno de los puntos críticos al que se enfrenta el historiador regional es clasificar plenamente el sentido que habrá de darle al concepto de región que le resulte útil para su investigación. La confusión entre los alcances de microhistoria más enfocada a las particularidades
y vivencias de una población determinada y de la historia regional que va más allá de esa sola población al enfocarse no en poblaciones, sino justamente en regiones y se caracteriza por tener un giro más académico. Los caminos de la etnicidad y la antropología en Morelos. Desde las teorías sobre la sociedad folk, la interdependencia entre el campo morelense y la Ciudad de México, pasando por las investigaciones asociadas a las definiciones de región y comunidad y las dedicadas propiamente a la indianidad, la etnicidad y la identidad, por mencionar solo algunas, la antropología que se ha realizado en Morelos no solo ha construido sólidas trayectorias intelectuales para analizar sobre todo las poblaciones rurales del estado, sino que se ha visto también impelida a revisar todos estos enfoques a la luz de los nuevos fenómenos sociales que prevalecen hoy en la entidad. En 1984, Claudio Lomins dio a conocer un artículo indudablemente referencial entre los investigadores que hoy dedican su tiempo a realizar estudios antropológicos en Morelos, en el cual, con aguda inteligencia, analizó algunos de los cauces conceptuales más importantes seguidos por quienes, a partir de una mirada etnográfica y etnológica, se habían aproximado al estudio de las poblaciones de la entidad, sobre todo de las tierras altas del norte y del oriente del estado. En los años 70, varios grupos de investigación se conformaron para desarrollar distintos proyectos antropológicos en el oriente y el norte de Morelos. Para ello, la antropología morelense de la década de los 70 contribuyó a definir algunos de los paradigmas de análisis que más influyeron en la antropología mexicana y latinoamericana de esa época, en los cuales aparecieron enfoques teóricos muy diversos basados en la desigualdad social, la dependencia, la descolonización y el neocolonialismo. En la antropología de Morelos también resaltó el papel de los estudios sobre ecología, política, cultura, ritual y personalidad que habían efectuado tanto sus predecesores como sus contemporáneos. Fue notorio el marcado interés que la antropología empezó a desarrollar no solo por la etnicidad como eje conceptual, sino también en torno a la relación de esta con otros dominios temáticos, como la antropología médica, la teoría de la fiesta y el ritual, la demografía étnica y la economía regional. Enfatizando, la demografía étnica ha puesto de manifiesto la posibilidad de contar con nuevos instrumentos de análisis para el estudio de la etnicidad, pero también ha evidenciado los límites de sus estrategias interpretativas a la hora de transitar por ciertos dominios de conocimiento en los que se requiere la colaboración de otras disciplinas, puesto que, en el curso de las últimas décadas, las estadísticas censales sitúan al estado de Morelos como una de las entidades del territorio nacional que más cambios ha experimentado en su estructura y su distribución demográfica. La presencia y participación de la población indígena en estos procesos ha sido significativa, dado que ésta ha sido un actor importante del fenómeno de redistribución y reconfiguración demográfica urbana que experimenta hoy en día el estado de Morelos. Hoy es posible confirmar que en algunos municipios es más representativa la población indígena inmigrante de origen mixteco, tlapaneco, zapoteco, otomí, mazahua, totonaco y mazateco, procedentes de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, que la misma población identificada como originaria de Morelos, la comunidad nahua. La antropología morelense se ha desenvuelto hasta ahora en un permanente campo de experimentación de diversos modelos interpretativos sobre la transformación de la sociedad y la cultura, por lo que se ha conformado en las últimas décadas un importante cúmulo de trabajos cuyo eje conceptual lo ocupó el análisis de la etnicidad, la indianidad y las identidades. A finales del siglo XX, un grupo de investigadores de Lina, Morelos, encabezado por Miguel Moraita, se dio a la tarea de organizar un proyecto explícitamente orientado a estudiar las condiciones de la etnicidad en el Estado, asumiendo a la población indígena como su objeto conceptual. Dada la naturaleza de esta investigación, la cual fue desarrollada a partir de líneas sucesivas de estudio, Moraita y su equipo partieron de una conceptualización inicial de región para aproximarse gradualmente a los distintos temas de análisis que abordaron sucesivamente.
situación que propició interesantes reconsideraciones teóricas cada vez que fue abordada una nueva línea de estudio. En estos términos, sostienen que los pueblos nahuas de Morelos no reivindican una identidad propia basada en la indianidad ni en la particularidad étnica asumida a través de la lengua, ni mucho menos la inminencia cultural construida de manera externa, sino que se identifican a partir de ciertas formas de conceptualización y organización del trabajo, el establecimiento de fuertes obligaciones comunitarias basadas en la reciprocidad, que a sus palabras se refiere a dar y recibir trabajo o fuerza, la cual es la base de la reciprocidad, y estas acciones generan todas las relaciones sociales. Para concluir, Morelos es visto por consiguiente en esta nueva óptica como un escenario histórico de intensas movilizaciones internas, así como una encrucijada fundamental que pone en relación distintas regiones. En este sentido, lo mismo se ha analizado sus relaciones locales y regionales, como la interdependencia con la Ciudad de México, los flujos temporales de indígenas, nahuas, popolocas, mixtecos y tlapanecos, así como los factores que han generado la diáspora local hacia Estados Unidos. De igual manera, han puesto en evidencia no solo la trascendencia que a principios del siglo XXI tiene el mantener este laboratorio de estudio sobre una realidad tan cambiante como es la de Morelos, sino también la de considerar los nuevos escenarios socioculturales que se han conformado a partir de esa intensa experiencia histórica de movilidad socioterritorial que ha vivido la población del Estado, inter y extrarregionalmente.